depende cuáles, obviamente los de macromoléculas ya hemos visto que es un poco más complicado, pero intentar acercarlos, intentar despertar su interés, picar un poco su curiosidad y hacer que ellos mismos trabajen y que asimilen el método científico como propio. Entonces, en resumen, lo que queremos es que aprendan cómo se hace ciencia y sobre todo cómo se disfruta. Entonces, la idea es, básicamente, el método científico que ellos siempre estudian en ciencias, que a partir de unas observaciones hay que realizarse unas preguntas, emitir las hipótesis, experimentar, ir comprobando. ¿Qué pasa? ¿Qué sitios libres? Vale, me indican que hay sitios libres. Bueno, pues a partir de ese método científico que ellos casi siempre estudian de forma teórica, la idea es que no se quede en teoría, que en realidad lo apliquen. Y entonces, que lo apliquen y que cojan gusto. Y de momento parece que sí que lo hemos conseguido. Entonces, para los que es la primera vez que vais a participar, os explico un poco. Luego iremos viendo con detalle un poco más todas las fases del concurso. Pero la final del concurso, que tendrá lugar este año en mayo, luego veremos, en ella cada equipo tiene que enseñar los resultados que ha obtenido durante todo el curso en un congreso científico. Entonces, estas son algunas de las imágenes de ese congreso. En esa foto de allí podéis ver, abajo a vuestra izquierda, pues cómo se enseña la ciencia una vez que ya hemos obtenido unos resultados. En un congreso explicamos nuestros resultados con un póster, nos enseñan sus resultados, los cristales, además por ejemplo el cuaderno de laboratorio con lo que han obtenido. Ahí tenemos a los miembros de un equipo, los vemos con la camiseta roja y su profesora explicando a los miembros de un jurado lo que han estado haciendo, y imágenes por ejemplo de la entrega de premios o de los participantes del año pasado. Entonces, queremos que disfruten haciendo ciencia y ya un poco más específicamente, pues si aprenden unos conceptos básicos de la cristalografía y de la cristalización, mejor. Obviamente, lo que os decía, un punto fuerte es fomentar las vocaciones científicas, o por lo menos que vayan hacia alguna rama de la ciencia, que se quiten el miedo a la ciencia sobre todo, y que conozcan, porque lo vivan, porque lo hagan de una forma activa, cómo se trabaja y cómo se compite en ciencia. Y pues, dado que en el concurso lo que estamos trabajando es con cristales, pues les vamos a dar unas pinceladas de qué papel juega la cristalografía en la sociedad, porque es una ciencia de la que nunca nadie habla, pues como es la nuestra, pues que sepáis que lo vamos a decir. Entonces, además de aprender sobre ciencia y de asimilar el método científico, en realidad, sin darse cuenta, los alumnos van a estar desarrollando un montón de capacidades transversales. Por ejemplo, a la hora de realizar un póster, que tendréis que realizar, para ayudarles un poco, para la final, pues tendrán que ver cómo organizan los datos que han obtenido, o cómo organizan las fotos o lo que decidan incluir en ello. Entonces, la percepción estética. Cuando estén en el laboratorio tendrán que pensar qué variables quieren cambiar. Nosotros os vamos a proporcionar, ahora lo veremos, un material y un modo de trabajo que funciona, no hay problema, pero a partir de ahí veréis que los chavales empiezan a innovar y salen a veces, tienen ideas que no se nos ocurren, o de primeras a nosotros no podríamos pensar en incluir ese concepto. Entonces, es verdad que ellos mismos empiezan a dar cuenta que hay variables físicas, como la temperatura o el añadir más ADP a la disolución, o calentar más el agua, o cambiar el tipo de agua, que ellos van investigando cómo afecta cada una de esas variables a los resultados que tienen. Están aplicando el método científico, elaboran hipótesis, las experimentan y las comprueban. Diseño gráfico, lo que os decía, por ejemplo, tanto a la elaboración del póster como el montaje. Luego veremos alguna foto de algún montaje. El día de la final, cada equipo tendrá que explicar a unos jurados que van a ir pasando el trabajo que ha desarrollado, con lo cual estamos fomentando también que aprendan a hablar en público. El trabajo en equipo es importante, nadie va a trabajar solo en el laboratorio. Podréis trabajar con toda vuestra clase o por grupos, como vosotros os organicéis, pero luego en realidad trabajarán como un equipo. Y en cuanto, por ejemplo, el inglés, nosotros vamos en la próxima sesión, sí que hablaremos, sí que hay un bloque de páginas web, por ejemplo, donde podéis encontrar información, y algunas de ellas incluyen algunos vídeos sencillos que están en inglés. Si decidís verlos con vuestros alumnos, a la vez que están aprendiendo o discutiendo sobre ciencia, estarán repasando un poquillo el inglés.
También este año, luego lo veremos, pero consideramos que sería importante y puede ser valorado, pero no es obligatorio, si por ejemplo el día de la final deciden exponer una parte de sus resultados en inglés, o deciden, por ejemplo, incluir una parte de su póster en inglés. Eso lo dejamos a vuestra elección, pero bueno, irán desarrollando, a la vez que van creando esos cristales o van mejorando el método de cristalización, irán desarrollando otro tipo de habilidades. Eso nos parece importante. Entonces, ¿quiénes son los participantes en el concurso? Pues básicamente 3 bloques. Vosotros, los profesores, que sois el bloque fundamental, sois los que estáis haciendo, obviamente, participáis en el concurso de forma totalmente voluntaria, estáis en estas sesiones de formación y luego trabajaréis y motivaréis a vuestros alumnos. La organización, que os vamos a dar todo el apoyo que podamos, todo el que necesitéis, en la medida de nuestras posibilidades, y los alumnos. Los alumnos, el concurso está pensado para alumnos de educación secundaria. ESO, cualquiera de los cursos de ESO y bachillerato. Obviamente no se puede expresar de la misma forma un alumno de primero de ESO con un alumno de segundo de bachillerato, no pasa nada. O sea, el jurado y nosotros nos ponemos en su lugar y desde luego lo importante es que vayan disfrutando y cada alumno aprenderá cosas o desarrollará capacidades en su medida. Pero bueno, todo el mundo, de momento ha habido participantes desde primero de la ESO a segundo de bachillerato, incluidos grupos de diversificación, y todo el mundo comenta que la experiencia es positiva, o sea, que seáis conscientes de ello. Entonces, hasta ahora, o sea, aquí tenemos el mapa de Aragón con el logotipo del concurso. Entonces estas son los pueblos o ciudades donde de momento ya ha habido participación en el concurso. Entonces podéis ver que no se limita únicamente a Zaragoza, como a veces suele ser o puede ser criticado. No, nosotros estamos intentando que todos los centros y todas las localidades que quieran participen. ¿De acuerdo? Entonces, este año, de momento estáis apuntados, bueno, ya está, estáis apuntados 36 centros educativos. Y con las cifras que nos habéis dado, habrá más de 1.300 alumnos cristalizando. Entonces, ahora os voy a explicar más en detalle los niveles de participación. Entonces, el primero, en vuestro centro. ¿Quién puede cristalizar en vuestro centro? ¿A cuánto está limitado la participación? No está limitada. Vosotros decidís si vais a trabajar con un grupo reducido, con una clase de cuarto de ESO, con todo cuarto de ESO, con toda la ESO y todo bachillerato. Vosotros decidís con quién vais a trabajar. Entonces, esta parte nosotros os proporcionaremos material para que todo el alumno con el que vosotros vais a trabajar pueda hacerlo. Como novedad este año, lo digo para los que ya participaron en otras ocasiones, en el mes de enero más o menos os pediremos los nombres de los chavales con los que estáis trabajando, porque hemos pensado que dedican mucho tiempo a la actividad y querríamos tener algún tipo de reconocimiento tipo diploma para todos ellos. Entonces seguramente os los pediremos, solo para que sepáis para qué. Entonces, en vuestro centro podéis trabajar con el número de alumnos que deseéis. ¿Qué ocurre el día de la final? Bueno, pues por una parte tenéis que elegir a un equipo. Un equipo que estará formado por 3 de esos alumnos con los que habéis estado cristalizando. 3 alumnos por equipo, de los que más tarde también os pediremos el nombre para cuando estemos preparando la final. ¿Cómo podéis hacer esa selección de todo el grupo que cristaliza al equipo? La hacéis vosotros, lo decidís vosotros. Eso sí, si por ejemplo montáis un concurso interno en vuestro centro, que podéis hacerlo, obviamente, avisadnos, que entonces pues nos haría ilusión ir, si os podemos echar una mano, si podemos poner algo de información en el Facebook para dar un poco de publicidad. Pero bueno, la selección de vuestros participantes a vuestro equipo la hacéis vosotros. Pero en el día de la final no solo estarán los miembros de vuestro equipo, por ejemplo aquí estaban los que llevan la camiseta roja, sino que además si queréis venir con el resto de alumnos o con parte de los alumnos, pueden venir a actuar como público al Congreso Científico, ¿de acuerdo? Entonces, el concurso tiene 3 fases, como ya ha anticipado un poco antes Fernando. La primera fase son estos cursos de formación de hoy jueves y el próximo jueves, en el que obviamente estáis ya, o sea, estamos en la buena vía. La segunda fase engloba desde noviembre, ya os vamos a dar el material, ya a partir del jueves que viene ya os podéis poner a trabajar si queréis.
Desde noviembre hasta abril tenéis tiempo para trabajar con vuestros alumnos, cristalizando. A lo largo de ese tiempo sí que de vez en cuando pues, os podemos ir mandando algún correo para ver qué tal vais o para pediros algo de información, daros información. Fechas importantes durante esa segunda fase. La primera, la más cercana, es en diciembre. Para empezar a motivar a los alumnos hemos preparado un concurso de postales. Entonces, cuando empecéis a trabajar postales que tiene, obviamente, deberían incluir algún cristal de los que hayáis obtenido hasta la fecha. Entonces, quedaros ya con la idea de que os iremos motivando para que hasta diciembre nos vayáis enviando, o vuestros chavales nos envíen, las postales que vayan haciendo, si quieren. Sobre el mes de mayo os pediremos el nombre de todos los alumnos con los que estáis trabajando, lo que os decía, para ver quién está cristalizando en Aragón e intentar tener algún detalle, si podemos, se ajusta el presupuesto con todo. En abril, luego las fechas ya las iremos concretando, sí que os pediremos que a finales de abril, ya veremos calendario, que nos informéis de quiénes van a ser vuestros representantes del equipo. Ya cuando se acerque la final, como los póster, luego veremos los póster con los que defenderán el trabajo el día de la final, en principio los imprimiremos nosotros si nos los enviáis. Entonces para ello pues os pondremos una fecha límite para poder tenerlos todos ya preparados para el viernes 6 de mayo, cuando se tendrá lugar la final, previsiblemente por la mañana, ya os diremos los horarios concretos y el sí. Entonces, las bases del concurso, que ya os las hemos enviado, pero bueno, vamos a dar alguna pequeña pincelada. Los miembros de los equipos los tenéis que decidir vosotros. Y el día de la final vuestros alumnos tienen que venir acompañados de un profesor, porque vosotros sois los responsables de sus responsables. Y solo participará de momento un equipo por centro, sobre todo porque el día de la final lo que queremos es que los chavales tengan tiempo para explicarnos su trabajo y lo vean reconocido. Entonces pasan jurados que les irán haciendo preguntas y a los que tendrán que responder. El problema es que el tiempo obviamente será limitado, entonces si los jurados tienen que pasar por todos los trabajos, hay que limitar el número de participantes, ¿de acuerdo? Entonces, de momento será un equipo por centro. Una de las bases es que todos los profesores hayáis participado en el curso, estáis aquí. El trabajo lo tienen que realizar los alumnos, vosotros les podréis ayudar, les podréis dar alguna idea, pero bueno, las ideas tienen que venir de los alumnos también. Entonces, por favor, que los procesos sean de los alumnos, y lo único que sí que os pedimos, que obviamente están trabajando en el laboratorio, pues que os tenéis que hacer cargo de ellos. Y por supuesto siguiendo pues todos los códigos de disciplina y de ética que son comunes en ciencias. El día de la final, lo que os decíamos, los alumnos dispondrán de un póster que nos habréis enviado vosotros, habréis realizado con ellos. Entonces, ya os lo volveremos a recordar cuando se acerque, os mandaremos un modelo para que sea más fácil, pero bueno, con unos tamaños y más o menos os damos una idea de qué tipo de información suelen contener en los pósters. Si incluís o decidís incluir una parte en inglés, pues posiblemente será valorada. Otra parte importante es que no solo tendrán que presentar sus montajes, los montajes de sus cristales, un póster, sino que lo que estamos intentando es que asimilen el método científico. Por lo tanto, resulta bastante importante que nos enseñen el cuaderno de laboratorio. Cuando un científico está realizando una experiencia, lo importante es poder recordar y controlar exactamente el trabajo que está realizando. Entonces, os pedimos, y os lo recordaremos, que tienen que traer el cuaderno de laboratorio. Que no hace falta que sea un cuaderno pasado a limpio, hecho en ordenador, lo que tiene que ser es útil. Con lo cual, decirles que lo importante no es tanto la estética, sino la utilidad. Al menos daremos 5 premios. Obviamente dependerán, los premios no lo sabemos aún, dependerán del presupuesto. Pero bueno, aquí tenéis por ejemplo algunos de los trabajos de otros años. Esta foto se ve un poquito mal, pero son cristales de sal. O 2 ejemplos de geodas. Entonces, ¿qué se valora en el concurso? Bueno, pues se valorará la creatividad de los alumnos, se valorará el plan de trabajo, es decir, que cuando nos expliquen cómo han ido obteniendo esos resultados, tengan un plan de trabajo lógico y que nos puedan explicar. El cuaderno de laboratorio, la exposición oral del póster, que
evidencien que saben de lo que están hablando y que usen un lenguaje adecuado y que utilicen, por ejemplo, correctamente el póster como soporte. En el caso de los cristales, bueno, pues depende de qué tipo de cristales hagan. Si decidís presentar, por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos, si decidís presentar una composición de cristales de este tipo, como una composición cristalina o un solo cristal, bueno, pues dependerá, por ejemplo, del tamaño de los cristales, de los colores, si decidís innovar, de la estética de toda la presentación. Antes de nada, para los nuevos, para que nadie se desilusione, los cristales de color más verde, o por ejemplo aquel, que veis que realmente son muy grandes, estos cristales son cristales de ADP, del material que os vamos a suministrar, pero vienen de la remesa del primer año, que tenía un poco de contenido de hierro, que no sabemos exactamente cuánto, y parece que cristalizaba con ese color verde y en tamaños mucho mayores. Entonces, se ha cambiado el material, sigue siendo ADP, pero parece que está menos dopado. Entonces, si no obtenéis cristales, si vuestros alumnos no obtienen cristales de este tamaño, no os preocupéis. O sea, puede que sean más pequeños, pero todo el mundo vais a partir del mismo material y vais a obtener cristales parecidos, en principio, ¿de acuerdo? Y si tenéis algún problema, nos avisáis. Pero que nadie se quede desilusionado pensando que del principio va a obtener cristales enormes, porque al principio no son tan impresionantes como aquel. Si optáis, por ejemplo, por cristalizar geodas, sería conveniente que presentarais las dos partes de la geoda. Entonces, por ejemplo, aquí tenéis dos montajes de dos geodas que presentaron otros años. Entonces, en el caso de la geoda, ¿qué puede valorarse? Por ejemplo, pues el tamaño que se ha conseguido, el grado de recubrimiento, que prácticamente haya cristales en toda la esfera, o la estética, obviamente, y la presentación que hagáis. Si optáis, podéis cristalizar el material que queráis. Nosotros el material que os vamos a suministrar a todos será ADP. Luego podéis optar por lo que queráis. Si decidís cristalizar sal, bueno, pues la sal común, sería conveniente que presentarais varios tipos de cristales de sal común, y entonces lo que se valoraría, aparte del tamaño y la morfología, es decir, que tengan caras bien definidas, por ejemplo allí, pues la composición, la estética con la que decidáis presentarlo, y demás. Detalles mucho más concretos, como cuándo vamos a imprimir los carteles, el tamaño que tendrá la mesa para la final y demás, en su momento. Que nadie se agobie de momento ya con esas cosas. Todo esto os iremos dando información a lo largo del año. Si os preguntan acerca de los premios, lo mismo. Los premios dependerán todo nuestro presupuesto, o sea, en ningún colegio os pedimos ningún tipo de aportación económica, y todo nuestro presupuesto va dedicado a material y premios. Por lo tanto, pues de momento no sabemos qué habrá de premios, pero bueno, se hará lo que se pueda. ¿Cómo podéis contactar con nosotros? Pues aparte del correo desde el que ya al que ya os va llegando información, tenemos también una cuenta de Twitter y una página de Facebook, que la verdad es que... Bueno, esta presentación os la mandaremos, no os preocupéis. Pero bueno, si ponéis en Facebook Concurso de Cristalización Aragón, sale el primero. Entonces, también podéis enviar fotos o que los alumnos participen. O sea, estaría bien que se animaran a participar en nuestra página de Facebook. Lo único, por favor, esto sí que os lo pedimos, lo decimos ya para si decidís enviar alguna cosa al Facebook, pero sobre todo antes de la final, sí que os lo volveremos a recordar, es aseguraos si tenéis la autorización para el uso de imágenes. Y si no la tenéis, decídnoslo, porque entonces os enviaremos una autorización, y si algún niño o algún padre decide no firmarla, no pasa nada. Obviamente el niño puede seguir participando en el concurso, pero nosotros tenemos que ser conscientes de a qué niño no podemos sacar en una foto de grupo que luego colguemos en el Facebook. ¿De acuerdo? Creemos que vosotros sois los que más acostumbrados estáis a este tipo de formularios. Entonces, solo por favor ir informándoos de si tenéis ya esa autorización. ¿Material que os vamos a dar? Bueno, pues el contenido del kit nos lo explicarán el jueves que viene, pero hoy ya vamos a empezar a repartir material. Entonces, inicialmente lo que os vamos a dar son 2 kits de cristalización y material ADP. Entonces, el kit os lo presentará Pepa la semana que viene. No voy a entrar en detalles, pero bueno, estoy segura que no vais a aguantar una semana con el kit cerrado. Así que bueno, pues que sepáis que aparte de una guía didáctica tenéis un poco de material de ADP y un recipiente para mantener la temperatura, un aislante. Material adicional
os iremos dando, os daremos más o menos en enero, teníamos previsto, en función del número de alumnos. Entonces, de momento ya hemos hecho el reparto de hoy ya está en función del número de alumnos que nos habéis dicho que van a trabajar. Lo que os pedimos es, primero, que seáis conscientes de que el ADP se puede reciclar. Si obtenéis cristales que nos gustan, porque no sé por qué los vais a desechar, lo podéis volver a disolver y podéis seguir continuar trabajando con ese material. Entonces, se recicla, por favor, reciclar todo lo que podáis. Y después, lo que os decía, en enero más o menos os volveremos a preguntar el número de alumnos con el que seguís trabajando para daros material en función de vuestras necesidades reales. ¿De acuerdo? Ahí sí que os pedimos un poco de colaboración porque el ADP como el presupuesto pues es el que hay. ¿Qué necesitáis vosotros en el laboratorio? Pues de todo eso, nada. Básicamente necesitáis algo con lo que calentar. Si vais a optar por cristalizar el ADP, lo que necesitáis es algo para calentar agua, que puede ser un microondas, puede ser una placa calefactora, puede ser un calentador de estos que se suelen utilizar para el té, algo para calentar agua, algo para controlar la temperatura, un termómetro, algún tipo de recipiente y algo que sirva para aislante. Ese es el material que vais a necesitar. Creo que sí. Aquí vemos algunos ejemplos de otros años. Bueno, pues este es el kit con el que trabajaban y veis el laboratorio, pues un termómetro. Como recipiente puede funcionar una garrafa o un cubo, lo que veáis. Si decidís trabajar en cantidades más grandes, pues recipiente más grande. Y por ejemplo, esas alumnas estaban utilizando las placas calefactoras para calentar la resolución. Pero veis que en principio no es ningún montaje complicado. De los recursos didácticos hablaremos más el próximo día, pero lo único que os quería recordar ya hoy es sobre todo esto, el seguimiento por nuestra parte. Os iremos enviando algún correo para ver qué tal vais trabajando. Si fuerais poniendo información en el Facebook, pues nos daría una idea de si vais obteniendo mejores o peores resultados. Si tenéis cualquier problema, por favor escribidnos, porque el año pasado algún grupo se desanimó porque obtenía cristales más pequeños que aquellos, pero no pasa nada, todos los grupos estaban obteniendo cristales más pequeños y no ocurría nada. Entonces, lo dicho, por favor, si tenéis cualquier problema, contactad con nosotros. Y si queréis, nosotros ya os lo propondremos, pero estamos dispuestos a ir a haceros una visita a vuestro centro, a hablar con los alumnos, que nos cuenten cómo van trabajando, si tienen algún problema, motivarlos, picarlos un poco, contad con nosotros para eso. Y entonces, lo último ya que quería era, pues en lugar de hablar yo sobre el concurso, pues poneros, bueno, el próximo día sí que hablará un profesor de los que ya ha participado para contaros el punto de vista del profesor, pero me parecía interesante, bueno, este es nuestro canal de YouTube de concurso de cristalización en la escuela en Aragón, y entonces, aparte de la visión del profesor, que la tendremos el próximo día, pues estaría bien ver, por ejemplo, la visión del alumno. Para el día de la final también pueden preparar vídeos y entonces este es el vídeo de uno de los participantes, de los grupos participantes el año pasado. Salgo de casa para juntarme con el resto de mis compañeros en el laboratorio del instituto. Ese pequeño rincón en el cual estamos formando parte de un gran proyecto. Para todos nosotros, esta experiencia es una oportunidad de acercarnos al mundo de la química, de los cristales y aprender a, por qué no decirlo, conocerlos. Los miembros de este pequeño equipo nos hemos sentido muy distintos a la hora de vivir esta interesante experiencia. Vamos a dejar que ellos lo cuenten. Lo que os decía, se les ocurren ideas que no nos habíamos planteado. Cristalizar en vacío. En un determinado momento llegué a sentir frustración al no obtener los resultados esperados. Quizá lo que sentí fue satisfacción al ver la recompensa de todo nuestro esfuerzo. Yo lo que sentí fue estrés, pero a la vez tenía muchas ganas de ver el resultado.
veces sentía aburrimiento, ya que algunos procesos requerían de mirar de espera. Es una de las geodas que obtuvieron. Yo, en cambio, sentí esperanza de que con todo el empeño que estábamos poniendo tenía que salir algo increíble. Llegada la hora de observar el resultado, lo que sentía era espectacular. I was captured for life by chemistry and by crystals. Al igual que le ocurrió a una famosa investigadora, la química y los cristales también nos han conquistado. Estábamos el día que abrieron el botijo. Fue muy impresionante. Sinceramente, nosotros algo ha cristalizado. Es una experiencia increíble, en la que todos los conocimientos de personas hemos conocido con nuestro pequeño granito de arena, ayudados por los demás. Así que ya obviamente lo único que queda del concurso es que empecéis. Entonces las charlas os las enviaremos, ¿eh? Eso. ¿Tenéis alguna pregunta en cuanto a reglas, funcionamiento, luego resultados? Una preguntita. Sí. En la final, o sea, si han trabajado un número grande de alumnos, lo que se presente ahí en el curso pueden ser no solo ADP, sino también puede ser otro tipo de sal, o sea, Sí. o sea, varias, no tiene por qué ser del mismo tipo, ¿no? La No. cristalización. Vale. No. Vale. Podéis O sea, que cristalizar solo el un material tipo que de queráis, nosotros os proporcionaremos ADP, que Vale. las condiciones son más, están controladas y os las vamos a dar, y es una receta que siguiéndola van a obtener resultados. A partir de ahí pueden innovar o podéis trabajar con otro material, lo que queráis. Vale, me quería referir si se podía Presentar a la final diferentes sí, mezclados, sí, sí. diferentes cosas. Vale. Bueno, yo me llamo Blanca Bauluz y la de antes era Pilar García Orduña, ¿vale? Pilar es química y yo soy geóloga, entonces en el grupo de trabajo que estamos aquí, en lo del concurso de cristalización, estamos químicos y geólogos, porque la verdad es que todos utilizamos la cristalografía en nuestro trabajo. Muchos de los geólogos que estáis aquí, pues posiblemente la cristalografía no fue vuestra asignatura favorita, ¿verdad?, en la carrera, pero luego uno cuando es mayor ve que está mejor de lo que parecía, ¿no?, en segundo de carrera. Entonces yo la charla que he preparado la he titulado Nociones de cristalización por ponerle un título, ¿no? Igual que el año pasado dije, pues digo lo mismo, me da un poco de vergüenza explicar esto a químicos, geólogos y otros licenciados en ciencias, pero bueno, como hay veces pues lo que estudiamos ya está muy lejos, pues un breve recordatorio. Pero ya parto de la base que todo lo sabéis y os suena cuando lo digamos, ¿vale? Entonces, lo primero es ver un poquito la relación que hay entre la estructura de los cristales y el aspecto externo, ¿no?, de los cristales. Entonces, bueno, una estructura tan sencilla como la halita, ¿no?, el cloruro de sodio, que está formado por
átomos de cloruro y de sodio que se repiten de modo a distancias constantes y en 3 direcciones, y las 3 direcciones forman ángulos de 90 grados, y eso nos permite decir que la halita es un cristal cúbico, ¿vale? Y entonces en la naturaleza podemos encontrar cristales de halita perfectos, con una forma cúbica perfecta, pero también encontramos cristales de halita totalmente irregulares, pero en los 2 casos los átomos están perfectamente ordenados. Otro ejemplo, el cuarzo, pues que es un óxido de silicio, también tiene una estructura perfectamente ordenada, en este caso pertenece al sistema trigonal, y podemos encontrar cristales de cuarzo muy bien cristalizados, muy bien crecidos, con caras, aristas, vértices, pero también podemos encontrar en la naturaleza cuarzos que sean totalmente irregulares. Pero en ambos casos están los átomos perfectamente ordenados. Entonces, ¿de qué depende que un cristal tenga las caras bien definidas o no? Tanto un cristal de laboratorio, sintetizado en el laboratorio, como un mineral, pues depende de las condiciones de formación, de las condiciones del experimento, si estamos trabajando en el laboratorio, o de las condiciones que se dieron en la naturaleza. Es decir, de cómo fue el proceso cristalino. Entonces, cuando los cristales se forman a partir de una fase fluida, hay 2 fases, la fase de nucleación y la fase de cristalización o de crecimiento del cristal en sentido estricto. La fase de nucleación, pues se forma un núcleo. ¿Y un núcleo qué es? Pues un conjunto de partículas estructurales, átomos, iones, moléculas, que se disponen de modo ordenado. Y eso sirve como de semilla para que se forme el cristal. Generalmente se dice que la nucleación puede ser homogénea si las partículas se van uniendo, digamos, por fluctuaciones o por choques estadísticos, si la fase fluida está a una temperatura que permita que las partículas se muevan, y entonces se van, digamos, adhesionando, o nucleación heterogénea, que lo que pasa es que esas partículas se van adheriendo a una superficie, a una impureza. Y digamos que es más frecuentemente ese tipo de nucleación heterogénea que la homogénea, ¿vale? O sea, que sea a partir de un sustrato o sin sustrato. ¿Qué condiciones necesitamos para que se formen esos núcleos? Bueno, pues que la solución esté saturada. Decimos que tenga una sobresaturación crítica. ¿Cómo saber eso? Pues es que depende de la sustancia que vayamos a cristalizar y depende también de la pureza que tenga el fluido. Si se forman núcleos muy pequeños, estos núcleos desaparecen, digamos que se disuelven, ¿vale? Se vuelven a disolver. Para que un núcleo pase a ser cristal, necesitamos que tenga un tamaño que se denomina un tamaño crítico, pero estamos hablando, como decía Martín antes en la charla, de escala de Armstrong. Ya cuando tenemos ese núcleo, decimos que ya el cristal ya existe. A partir de esos núcleos de tamaño Armstrong, ¿qué necesitamos para que los cristales incrementen el tamaño? Bueno, pues básicamente que en esa fase fluida, que en ese líquido, tengamos elementos químicos, átomos, iones, que se vayan adhesionando al núcleo, ¿vale? Y ¿qué pasaría si en mi experimento de ADP o de sal común se me han formado muchos núcleos a la vez? Porque eso no lo puedo controlar. Bueno, pues que si se forman muchos núcleos, es probable que lo que se me forme es un agregado de muchos cristales, pero pequeñitos. Si se han formado pocos núcleos, es probable que se forme un agregado de cristales, pero de cristales más grandes. E incluso puede pasar que se me forme un único cristal, pero de gran tamaño y mayor perfección, ¿vale? Entonces, en la primera cristalización no podemos controlar cuántos núcleos se nos van a formar, porque es un proceso estadístico, o sea, al azar o estadístico, podríamos decir. Eso de que la solución esté sobresaturada, como cuánto de importante es, ¿afecta mucho al proceso cristalino? Pues bastante, ¿no? Porque si ponemos una sobresaturación que podríamos decir débil, los cristales tienden a ser grandes y uniformes y con caras bien definidas. Si en cambio sobresaturamos mucho la solución, lo más habitual es que los cristales crezcan muy deprisa, sean muy irregulares y además tengan tamaños pequeños. Y además lo que pasa es que como crece muy rápido el cristal, va englobando el fluido. Entonces gotitas del fluido, en el laboratorio suele ser agua, quedan incluidos dentro del cristal. Y eso es lo que se denominan inclusiones fluidas.
Y por eso a veces los cristales que se hacen en el laboratorio no son totalmente transparentes, sino que tienen un aspecto un poco translúcido, porque tienen inclusiones del líquido en el que hemos hecho la solución. ¿Y cómo crece el cristal? Esto ya lo ha comentado un poco Martín. Bueno, ¿cómo se van desarrollando las caras? ¿Crecen todas a la vez o cómo es esto? No, pues la velocidad de las caras tiene relación con lo irregulares que sean esas caras. Aquí tenemos una imagen de un microscopio electrónico de barrido. Esto es la cara de un cristal, los que estáis lejos no sé si lo veis. Se ven una especie de como de hélice, que son escalones de crecimiento. Entonces, si la superficie es irregular, es más probable que se vaya adhesionando nuevo material y que esa cara vaya desarrollándose. Y lo que es más curioso en los cristales, que las caras que crecen más rápidas, al final desaparecen. Aquí tenemos un esquema, esto es una sección de un cristal, podríamos decir este azul, va creciendo y fijaros que las caras que primero se han desarrollado son estas, que dan la morfología romboidal, y al final acaban desapareciendo, ¿vale? O sea que no crecen todas a la vez, sino que hay diferentes velocidades de crecimiento. Bueno, y como nosotros lo que queremos intentar es que nuestros estudiantes, pues, aunque el objetivo fundamental no es conseguir los mejores cristales del mundo, pero es verdad que los estudiantes es lo que buscan, pues podemos intentar aprender de cómo se forman los cristales en la naturaleza. Entonces podemos ver el ejemplo de los cristales gigantes de Naica, que son mundialmente conocidos, ¿no? Ya sabéis que, bueno, pues que luego lo cuento un poquito más en detalle, pero que en México, en la localidad de Naica, por casualidad se descubrieron, asociado a una mina que está en explotación, unas cuevas en las que hay unos cristales de yeso de unas dimensiones increíbles. Pues los que estáis lejos no sé si veis que estos son personas, ¿vale? Y entonces hay cristales que pueden llegar a tener hasta 15 metros de largo y hasta 1 metro de espesor, de anchura. Son cristales de yeso. Esto es otra foto. Hay varias cuevas, estas en concreto son de lo que llaman la cueva de los cristales. Otra imagen. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo ha podido formarse esto? ¿Qué podemos extrapolar para nuestro trabajo de laboratorio? Bueno, pues resulta que en el norte de México, en el estado de Chihuahua, pues hay desde el final del siglo XVIII se explotaban unas minas que tenían minerales con plata, con cobre, con plomo, con zinc, etc. Entonces, bueno, en este esquemita, que no sé si se ve muy bien de lejos, después de los estudios geológicos, pues se sabe que a más de 900 metros de profundidad pues había actividad ígnea, había magma que estaba caliente, y a partir de ese magma pues ascendían líquidos calientes, líquidos hidrotermales ricos en esos elementos químicos de plata, cobre, zinc, azufre. Bien, estos fluidos iban ascendiendo, iban disolviendo la roca que se encontraban, y llega un momento que cuando se encuentran con el agua de lluvia, el agua meteórica, podríamos decir que ha ido percolando, esos sulfuros se oxidaron a sulfatos y empezó la cristalización masiva del yeso. Entonces, la cueva que hemos visto se desarrolló a unos 300 metros de profundidad, ¿vale? Entonces, ¿qué tenían? Agua caliente, en este caso 52 grados centígrados. Un aporte continuo de ese agua rica en azufre y otros elementos químicos como el calcio. Y además, por encima, una especie de tapa, de unos 300 metros de tierra, digamos, de roca, que aislaba ese proceso. Pues ese proceso del aporte continuo de agua caliente con elementos químicos y aislado de la superficie generó unas condiciones excepcionales para el crecimiento de los cristales, que es básicamente lo que queremos nosotros conseguir, y lo que básicamente se hace en el laboratorio, en el caso del ADP, a pequeña escala, ¿vale? Luego, otras cosas que he incluido en la charla, no porque las expliquéis a los alumnos ni nada, sino simplemente porque a veces viene bien tener a mano algunos términos para utilizar cuando hay que explicar alguna cosa, es el tema de los agregados cristalinos. Lo más frecuente, tanto en el laboratorio como en la naturaleza, es que los cristales no cristalicen aislados, sino que estén asociados con otros, como los cristales verdes que están ahí a la entrada. Bueno, tenemos varios cristales que se han formado, digamos, a la vez les llamamos agregados.
Entonces, en la naturaleza podemos tener agregados homogéneos que son todos de la misma composición, como en el laboratorio, si pones una única sustancia, o que sean heterogéneos si tenemos diferentes minerales. Y bueno, aquí tenemos fotos de agregados minerales naturales. Pues esto es un agregado de cristales de olivino y esto es un agregado de cristales de fluorita. Y no están, digamos, al azar, las orientaciones están al azar, no tienen ningún tipo de orden concreto, no comparten ninguna dirección cristalográfica y por eso les llamamos anáxicos. Aquí tenemos unos agregados de cristales de yeso fibroso o agregados de cristales de cuarzo, que como son todos paralelos, digamos que comparten una dirección cristalográfica, entonces por eso les llamamos hemiáxicos. Si comparten dos direcciones cristalográficas podemos tener maclas, como la macla de punta de flecha del yeso o la macla de la estaurolita, que es en forma de cruz. Y también hay veces que los cristales que forman el agregado pueden compartir tres direcciones cristalográficas, como en este caso de cristales de halita, que prácticamente es como un monocristal, porque están todos exactamente en la misma dirección y a eso le llamamos triáxicos. Claro, una cosa es eso que en algún momento dado estudiamos, de que los cristales son cúbicos o trigonales o hexagonales, y luego a veces es cómo te los encuentras en la naturaleza o en el laboratorio, ¿vale? Entonces vamos a ver un poco lo que es la forma y lo que es el hábito. Bueno, en el caso del cubo de halita, pues presenta una forma, en este caso, que es un reflejo exacto de su estructura, que es cúbica, ¿vale? Entonces, a eso le llamamos forma. Y otros ejemplos, pues, estos son unos cristales de granate, que tienen unas formas perfectas, como los rombododecaedros, que esto era eso que hacíamos en prácticas de química y de geología con los tarugos de madera, aunque en ese momento no sabíamos lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Esto es un cristal de zircón, que en este caso tiene dos formas, una forma que es una pirámide y otra forma que es un prisma. Esto es una turmalina que tiene un prisma, no está bien desarrollada la parte de arriba, entonces no sabemos qué forma tendría arriba y abajo porque el cristal no ha crecido perfectamente. O el oro, que es cúbico, no está muy bien desarrolladas las caras, pero sí que se ven los ángulos de 90 grados del cubo, ¿vale? Entonces hay veces que vemos un cristal y simplemente con verlo ya decimos, ah, pues esto es cúbico, o esto es rómbico. Pero hay muchas veces que no. Los diamantes, por ejemplo, que son cúbicos, se pueden presentar en octaedros, es una forma cúbica, la calcita como romboedros. El yeso, que es monoclínico, se presenta con combinaciones de varias formas abiertas, prismas, pinacoides. Pero ¿qué pasa? Que a veces, en función de las condiciones de crecimiento, no se presenta esa forma exactamente, sino que, por ejemplo, este ejemplo concreto, un cristal cúbico, según las condiciones de formación, puede ser que crezca más en una dirección, y entonces en lugar de presentarse en cubos, se presente con un hábito prismático, con un hábito acicular o incluso fibroso. O que crezca en dos direcciones preferentemente, y entonces en lugar de ser un cubo, una forma equidimensional, presente un hábito prismático, un hábito planar o un hábito hojoso. Esto dificulta un poco las cosas, porque el mismo mineral te puede presentar hábitos diferentes en función de las condiciones de crecimiento. Uno de los minerales que más frecuente y más fácil para nosotros, porque es bastante cotidiano además en los alrededores de Zaragoza, que presenta diferentes hábitos, es el yeso. Esto sería la forma esperable, porque aquí sí que vemos que es un cristal monoclínico, pero se puede presentar con un hábito columnar, como en las cuevas de Naica, con un hábito prismático o con un hábito fibroso, aunque internamente los átomos estén siempre con la misma disposición. O se pueden presentar incluso con un hábito lenticular, como las rosas del desierto. La calcita, que también es un mineral muy frecuente, se puede presentar en romboedros, que diríamos que es la forma característica
por su cristalización, pero también lo podemos encontrar tabular, planar o articular. Y un ejemplo cotidiano, ya para acabar, es el de la sal común. Pues ahora que está tan de moda comprar diferentes tipos de sales en función de si vas a hacer carne o pescado, cosas así, siempre es cloruro de sodio, siempre es cúbica, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la sal del salero, esto es una imagen de cristalitos de salero, que es cloruro de sódico cúbico, digamos. Como se hacen en un evaporador, es una cristalización controlada, se ve un poquito en algunos cristales el aspecto cúbico, pero además de ser equidimensionales, son todos muy parecidos de tamaño entre sí, para que, evidentemente, pues para que se disuelvan todos más o menos a la vez cuando las utilizas en la comida. En cambio, la sal Maldon, que tiene una morfología escamosa, si la vemos de cerca, tiene pinta como de octaedros, que también es una forma cúbica, pero como si no hubieran crecido a lo largo del eje C, sino como si estuviesen chafados, digamos, o sea, un poquito más planos que un octaedro cúbico. Y por ejemplo, la sal Maldon también se induce su cristalización a partir de agua marina. Y otros dos tipos de sal que ya son, digamos, de minas, son geológicas, es la sal negra y la sal del Himalaya. Está formado por fragmentos de cristales de sal extraordinariamente pequeños, con unas morfologías irregulares, y las diferencias son pues, que la sal negra se forma asociada a medios volcánicos y tiene altos contenidos en azufre y tiene un sabor muy intenso por eso, y la sal del Himalaya, que tiene asociados algunos pigmentos tipo hierro. Entonces, el mismo mineral se puede formar, presentar formas muy distintas en función de cómo ha crecido, ¿vale? Y intento ir un poco deprisa porque se había hecho muy tarde y sé que estáis cansados. Entonces, ¿es fácil en la naturaleza o en el laboratorio crecer cristales con formas bien definidas? Bueno, pues hay que hacer pruebas, hay que cambiar las condiciones y hacer un poquito, ir modificando el proceso según viendo lo que se va obteniendo en cada uno. Y yo no tengo nada más que contar. ¿Tienes alguna duda de cualquier cosa? ¿Alguna curiosidad? El día se hace muy largo, ¿verdad? Sí, pues entonces ya para acabar, bueno, lo que sí que necesitamos, por favor, es que firméis las hojas de asistencia, ¿vale? Bueno, el Gobierno de Aragón, Educación, va a reconocer a los profesores que participen en todo el proceso y nosotros podamos acreditar que han participado 20 horas de formación, ¿vale? Por eso es importante que firméis, no es por controlar, sino por tener constancia, ¿vale? Entonces, ahora ya pasamos a repartir los kits para que os los llevéis y el jueves que viene pues ya nos vemos con otros temas, ¿vale? El material se recoge al final del mes. Aquí no se hacía, entonces era una BP y que nos grabamos. Ahora todo lo que teníamos le... O sea, que esos son tus hijos. ¿Y ellos sí saben?